Hoy en la Wikipedia, Jimmy, el tío History, Naimos Life, Hugo Towi, Omar Hanun, Roy Aceves. Como invitada especial, la psicóloga Tere Roa, Rasputín, el monje loco, Carlota y Maximiliano, la relación que la llevó a la locura. Esto es la Wikipedia. Bienvenidos a un episodio más de la Wikipedia. Hoy es un día muy especial porque de tanto encierro ya todos estamos un poquito locos y esta vez hablaremos de aquellos que se les despegó un poquito el masking a lo largo de la historia. Y qué mejor para hablar de eso que un especialista, nuestra invitada Tere Roa. Tere, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien. ¿Eres Bien, muchas. especialista porque eres viajera en el tiempo? Exacto. Vengo del futuro. Es que sí, como son personajes Yo de la atendí historia. personalmente a todos esos personajes de los que vamos a hablar hoy. Esos son invitados, Jimmy. Sí, pues así es esto. Aquí nos lucimos con nuestros invitados. Conservada, se ve bastante conservadita. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando la pandemia? Ahí va. De repente también se me despega tantito el masking, pero Con lo la, regreso a su lugar. con Pero la pues, tú pareja. Con la Bien, pareja. así, no voy a dar más detalles al respecto. Lo único público mío es mi trabajo. Pero a ti te ¿Y afecta ustedes algo y qué nada más tal? lees tus apuntes y ya. Exactamente, saco los libros a pegarle. Exacto. ¿Y ustedes bueno, qué tal? Bien. ¿Qué tal la locura de la pandemia? Pues ya mal, todo mal. Pero desde antes de la pandemia, ya. Nada más ve al Roy cómo está. Y tú dinos. Perdiendo amigos cada día. Sin miedo al éxito. Pero bueno, nuestro primer tema, vamos a hablar de Rasputín, el loco que vino del frío. ¿Han escuchado hablar ustedes de Rasputín? No, no puedo decir porque se me va a echar ahí una comunidad. No has escuchado, pero lo has sentido. Pero te he hablado al oído. Pues sí. Oye, a ver, platícanos de Rasputín. Bueno, Rasputín fue uno de los consejeros de la última pareja que estuvo en el poder de los zares, cuando acabó el zarismo en Rusia, y era muy famoso porque aparte de ser vidente, curandero, cuenta la leyenda que no lo podían matar, o sea que a él le dieron cerca de 8 balazos y Rasputín no podía morir. Como Valentín Elizalde. Era el gallo de Rusia. Él sí murió, ¿no? Sí, Sí. no. No, más bien sería como Lupillo Rivera. A él fue el que balearon también, güey. Sí, ¿Lupillo? a Lupillo y no le pasó nada, güey. No me digas Pati. Sí. Oye, entonces, ese Rasputín no decían que era el Drácula, güey. De ahí se basaron en la de Drácula. Parte de las costumbres de Rasputín, Sí, güey. que ahorita Sí, los vamos güey. a ver un poquito más adelante, sí se tomaron en cuenta para crear este personaje de Bram Stoker, que es Drácula. Pero bueno, Rasputín nace en Prokopskoye en 1810. No lo dices 3 veces seguidas, güey. Prokopskoye. No aprovecha que me salió, entonces se queda así. Oye, ¿y cuál es el metro más cercano? Se bajaban ahí en la Basílica de San Petersburgo y ahí te dejaban. Raspantitlán. Súbale el cuando llegó el atravieso el anillo periférico, súbale a lugares. Rasputín. Qué pendejo. En este pueblito de Rusia, el analfabetismo era pan de cada día. Y sumado a eso, la religión ortodoxa tenía la última palabra en este pueblito. O sea, como quien México. dice, era como vivir con tu tía la mocha. Ajá. Y en el pueblo consideraban a Grigor, que era su primer nombre, o Grigori, un niño diferente. Y aquí es donde nos encontramos con el primer signo de que estaba bien cucú. Rasputín, de niño, decía que podía hablar con las bestias y deducir con solo una mirada quién era un ladrón o quién se robaba el ganado de otras casas. Ah, A Omar también le gusta hablar con la bestia, ¿verdad?
Sí, pero es más una relación de amistad, no es tan serio. La llevas chido. Sí, claro, nos llevamos muy tranquilo, no combinamos la amistad con los negocios. Ya puedes empezar a preguntar de qué mal sufre el Doc, por favor. Ya, sí, el doc se va a diagnosticar solito. Ahora, en la sección pregúntale a los docs, ¿a qué signos o a qué padecimiento podrían estar relacionadas estas conductas de creer que pueden hablar con animales o que pueden deducir con solo la mirada algún tipo de robo o algún tipo de delito? ¿Cómo puedes saber si has nacido con un don especial, si has venido a esta vida porque tienes una meta espiritual que cumplir? Doc. No sé. Así no sé. No sé, la verdad. Siguiente pregunta. Primero hay que descartar que no se esté dando sus peyotazos, ¿no? Porque también podría ser... Yo le voy un poquito más a eso, pero... No, primero hay que ¿Cuántos años tenía descartar. en ese punto? En este punto tenía 7, 8 años. Yo digo que todavía está chavillo como para decir que estaba loco. Sí. Ahora que si alguno de ustedes sigue pensando que habla con los animales, entonces sí ya tendríamos que preocuparnos. ¿Qué pasó, Cleo? Okay. Que ya voy, ya te digo que nada más es media hora ya. El otro día tardaste 3. A menos que sea el Dr. Dolittle. Exacto, ahí hay una excepción importante. O sea, pero entonces los niños está bien que hablen con los animales. ¿A los Pues 8 sí. años, en serio? ¿Tú no lo hacías? Piénsalo. No, Hugo nació señor. No, sí. Sí, ya con su Samsonite, así ya se iba a trabajar. Sí. O sea, a esa edad tienes amigos imaginarios, tienes como muchas fantasías. El tema es si esas fantasías te siguen acompañando a tu vida adulta, entonces ahí sí. Pues ya las hay fantasías- tema. A mí las fantasías sí me siguen acompañando a la vida adulta. A mí también. Depende de qué tipo de fantasías estamos hablando. Pero a los 8 años, pues es normal, ¿no? O sea, como dice Tere, yo estoy de acuerdo, o sea, ya así más grande, pues sí dices, ¿no? Cucurru, cucu, paloma. Estás de acuerdo con la experta, ¿no? Qué Con la casualidad. experta, ¿no? Pero o sea, de chavito, pues es normal, güey, que tengas tu amigo imaginario, que hables con los animales. Sí, seguro. Yo no tuve amigo imaginario. Poco Tú eras un señor, es cierto. Tú eres un señor, ya te dijimos. No tuve amigos tampoco. El desarrollo de Hugo va siempre como 20 años Hugo- adelante. Oh. Ahorita es como de... Hugo se inventaba un amigo 50. imaginario y le dejaba de hablar, güey. Que no me tienes paciencia. Lo hartaba a los 10 minutos. Ah, es que Hugo, no está jalando esto. No va a Ay, funcionar. se desvanecía. Sí. Bueno, los voy a dejar grabando, ya me voy. Bueno, Y vamos a escuchar desde el micrófono de Tere así a Hugo llorando. Sí, Tere, te dije que no hablaras de esto. Seguimos. Tiempo después resulta que Grigori decía que veía a una mujer vestida de blanco y azul en su cuarto. Obviamente, la gente del pueblo le decía, Le va el lo que Cruz ves... Azul. Tenía una monja y le puso la del Cruz Azul. Le puso la del Cruz Azul. La gente del pueblo decía, es la Virgen la que te visita a tu cuarto en las noches, es la Virgen. Y Rasputín les dijo, ah, sí, de hecho, tengo una misión que cumplir y me la dio la Virgen. Es quitarle lo virgen. ¿Cómo? No es la Virgen la que me visita, era. Exacto. O sea, la primera vez era. Yo quiero preguntar a los docs, ¿qué es lo que hace creer en las vírgenes? No, pues La ingenuidad, ¿no? La ingenuidad. No seas tan crédulo, McFly. Pero depende, o sea, en la de Guadalupe o en la que te dice así de, ay, ¿a poco para eso sirve? Te juro que yo no soy así. Nunca había hecho esto. Sí. El primero. Es que, ¿qué vas a pensar de mí? Bueno, como contexto, su papá, o sea, el papá de Rasputín, era alcohólico y tenía como hobby darle sus madrizas. Y le provoca una enuresis. Sí, no sé si lo haya pronunciado bien, ya me dirán los doctores. Es decir, mojar la cama. Enuresis. Ya estaba muy pendejo diciendo las cosas mal. Enuresis. Ya, cabrón, hable bien. ¿Enuresis es mojar la cama? Pues miarte, güey. Miarte. En la cama. Ya me mié. Ya me oriné.
Mamá, ya me oriné. O sea, pero eso es un trastorno psicológico. Pues mira, yo Hasta no soy el cierta psicólogo, edad. le puedes preguntar a Ahora, Tere. la verdad es que yo no sé mucho, pero es un síntoma como de estrés en los niños, ¿no? Algo así, digo, algo que tiene que ver con algo como intenso en ese sentido, según yo. Y a los 28 años. Esas son chingaderas. Sí, ahorita el Roy. Oigan, el amigo de un amigo. No, a los Aquí 28. para hacer el teléfono de Tere, güey, márcale. ¿A qué se deberá? Es muy común, ¿no? Es muy común, ¿verdad? Ya todo es común. Ya sí. Sí. Antes eras un desmadre en la escuela y eran unos madrazos. Ahora es muy común el síndrome de atención dispersa. Sí, ahora ya encontrar. Sí, ya. Bueno, pero- ¿qué locura ¿por qué? Rasputín? Espérame, nada más quiero saber por qué puede ese síndrome de hacerse pipí en la cama. Vaya, no es un síndrome como tal, sino es una consecuencia a, sí, como decía el doc, a situaciones que pueden estar generando como un grado de estrés, principalmente en los niños, y a veces también se debe a situaciones traumáticas, que debe ser este caso. En personas de 28 años. Debe estar muy estresado. Doc, pero según yo ahí sí hay una cuestión fisiológica, ¿no? Sí, de hecho, parte del tratamiento, o sea, sí hay algunas medidas que se pueden tomar, sobre todo con los niños, así de que vayan al baño antes de irse a acostar o que no beban muchos líquidos antes de la hora de dormir y todo eso, pero siempre debe haber un acompañamiento psicológico porque probablemente haya un problema en ese sentido. Con los niños de 28 años también hay que acompañamiento. Sobre todo no tomar cerveza en la noche, ¿no? A ver, ya, ¿estás tomando, Roy, algo? Un cafecito. Diurético. La meadota mañana. El Roy sacando su colchón a secar, güey. Otra vez, güey? mamá. Me dijo el especialista que era normal. Que es tu culpa. Es tu culpa. Que no es tu mamá, es tu mujer. Fuertes declaraciones. Tengo una estupenda idea. Cambiemos el tema. Bueno, mejor seguimos. Sí. ¿Qué curó a Rasputín? Según él, fue la oración y la penitencia. Nada de los doctores, nada de tu seguimiento psicológico, la oración y la penitencia. ¿Pero qué? ¿Eso lo curó? Eso lo curó de la enuresis. Órale. Además de ello, su primera experiencia sexual no fue del todo agradable. En el libro escrito por su hija Matriona, cuenta que esta fue con la esposa de un general, quien por diversión invitó a la cama también a sus 6 criadas. Entre todas ellas, se divirtieron torturándolo y atormentándolo, hasta dejarlo inconsciente. Torturándolo, es más. Torturándolo. Es para reggaetón, nuestros amigos es como onda reggaetón. Para los que nos escuchan en China, es torturándolo. Una tortura, papi. No obstante, no se conformaron con dejarlo inconsciente. Lo sacaron inconsciente y lo arrojaron a la calle. Y ahí se quedó, dormidito en la calle. Esta fue la primera experiencia sexual de nuestro querido Rasputín. Ya de adulto, Rasputín se convierte en una excelente persona, un alcohólico, ladrón y promiscuo. Político. A una madre que se llama los Starets. No, mi ruso no es tan bueno, espero que se pronuncie así. Que eran personas que viajaban y pedían comida y hospedaje a cambio de relatos e historias. Pues más o menos como los influencers de la Rusia zarista. Tiempo después regresa a su pueblo para ver que su familia esté bien, cosa que le valió 3 kilos de lo que ustedes ya saben cuando se fue a peregrinar. ¿Con qué objetivo regresó? 3 kilos de qué. Os saluda la reata. ¿Con qué objetivo regresó? ¿Por qué creen que regresó a ver a su familia? Todos regresan. Por dinero. Por dinero. Tenía las drogas ocultas ahí en su cuarto. Pues no, para nada más y nada menos que embarazar a su esposa. O sea, ¿cómo, güey? Estaba al otro lado de Rusia y dijo, voy a regresar a mi casa a embarazar a mi Voy a mujer". regresar para poder tener descendencia. Eso es Tiene a amor. Dimitri, el cual Si nace los que se van de mojados regresan cada diciembre, güey. un camionetón. Con la troca. ¿Qué pasó, Darlene? Oye, pasó, entonces Connie? el amigo migrante, el plan de amigo migrante más bien es control natal, güey. ¿Y luego qué pasó? ¿La embarazó? La embarazó, tiene a Dimitri, el cual nace con problemas de retraso intelectual,
Ajá. Posteriormente al año nace Matriona y por último tiene a Bárbara. Ok. También O sea, ¿se quedó 3 años seguidos o iba y venía? se quedó un periodo aproximadamente de 5 años. Y también en ese pueblo, en ese momento, en ese transcurso de tiempo, adoctrina y comparte sus ideas con los Yistli. No sé si está bien pronunciado, pero es No, pues nadie va a saber, güey. ¿Alguien de aquí sabe ruso, güey? ¿Sabe ruso? A nuestros amigos que sepan ruso, por favor pónganos en los comentarios cómo se pronuncian en verdad estas palabras. Y bueno, los Yistli decían que el pecado era la catapulta de la salvación y en sus reuniones, organizaciones o festejos se desnudaban, pecaban, bailaban y este ritual terminaba en orgías. ¿Esa era la penitencia? Esa era la penitencia. ¡Wow! Con razón curada. Oye, Dios, qué aburrido eres ahora, ¿eh? ¿Sí, va? Esta práctica, por supuesto, se consideraba un delito. Qué feo que sean así. Y la policía comienza a investigar a Rasputín, el cual entre son peras y son manzanas, se regresa otra vez y dice, ¿sabes qué, amor? Gracias a su esposa, me voy a peregrinar otra vez por el mundo. Va de pueblo en pueblo hasta que consigue una carta de recomendación del obispo de San Petersburgo, el cual considera a Rasputín un vidente certero y un hombre de Dios. Y con esto llega a convertirse en consejero de la pareja reinante. Y la historia después pues ya es la que todos conocemos, de que se murió de 8 balazos y no lo podían matar, etcétera, etcétera. Ahora, le preguntamos a nuestra invitada, ¿cuál sería su diagnóstico, con toda esta info, acerca de Rasputín? Bueno, pues yo creo que después de, ¿no? Como de los abusos que sufrió, sí necesariamente tuvo que haber un impacto. Vaya, un poco me parece que tiene como estas fantasías, ser el que, ¿no? El que habla con la Virgen, fantasías de, como de un poco el enviado, de ser, no El sé, elegido. el de la gran misión, exactamente. Sí, y vaya, que no me parece raro porque después de lo que le sucede, o sea, tanto que el papá lo agarraba de saco de box como esta parte en la que abusaron de él sexualmente, porque al final del día fue eso, ¿no? O sea, fueron un grupo de mujeres que abusaron de él y lo dejaron inconsciente, pues necesariamente necesita haber como una falla en la psique. Entonces, yo diría que sí. ¿Qué tipo de trastorno podría tener? O sea, un podría poco haber por tenido? las fantasías que terminan derivando en alucinaciones, me parece que podría haber, o sea, vaya, hay una parte en donde la personalidad se rompe y de pronto empieza a haber como esta confusión entre la realidad, ¿no? Y lo que no es real, entonces yo apuntaría quizá a una esquizofrenia. Necesitaría más datos. Pues bueno. Pues por el luego momento van y luego van y se echan un café y ya. Exacto. Ya. Pues sí se escucha que estaba bien lurias el güey. Sí, estaba bastante cucu. Pero como dice Tere, o sea, también pues, o sea, que te violen ¿entre cuántas? 7. Siete. ¿No? 7. 7 era la esposa del general y 6 criadas. O Aunque sea, sí, digo, que te violen 7 mujeres, pues luego hay unas Sábado que pasado. de eso piden su limosna. Malo. Sí, también ahí a lo mejor depende de la edad, ¿no? Si le pasó a los 10, 11. ¿A los cuántos años lo violaron? se podría calcular más o menos que entre los 17 y los 19 años. Oye, esa mamá. Ay, no, esa edad, sí, ya. No, güey, ya te la sabes, güey. O sea, pero si te dejan inconsciente, así tirado en la calle, pues sí te Pues era sientes deshidratación, o más algo, bien, ¿no? ya. Vamos a pasar al siguiente tema y vamos a hablar de alguien muy conocida en México. Carlota, la emperatriz de México, esposa de Maximiliano. Conocidísima, güey. Pensé que ibas a decir... Rosa Gloria Chagoyán. Maribel Guardia, güey. Yo dije Lucía Méndez, güey. Así, Carlota, la emperatriz... No, chinga tu madre. Son personajes de la historia. Maribel Guardia se ve más joven que nosotros, güey. Pues sí, güey, esos personajes están chidos. Vamos a hablar mejor de Maribel Guardia. No, Carlota, ¿no? Por eso se llamaba así el Reforma, ¿no? El Paseo de la Emperatriz, ¿no? Era el paseo de la emperatriz. Así es. Esa me lo sé. Así, un punto a punto para Naim. No, pero ahora que cuente la historia completa, güey. No, pues así le pusieron, güey. No. Su esposo le hizo el caminote y ya le puso así que comunicaba el castillo de Chapultepec con el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, con Palacio Nacional, porque Palacio el Zócalo todavía no Nacional. existía. Exacto, y por eso le pusieron el Paseo de la Emperatriz, por Carlota la Emperatriz. Y antes de comenzar, quiero compartirles algunos fragmentos de libros que describen esta locura o la locura que llegaba a tener Carlota. El primero
Reza, Carlota perdió la razón a partir de su viaje a Yucatán. Allá comió fruta envenenada con jugo de toloache. Ahora le preguntaremos a un experto, al doc, y no porque le guste el toloache, sino por su formación médica. ¿Te han dado toloache? Omar. Yo creo que sí, güey. Yo también creo que sí. Se está haciendo la víctima. Víctima. Pero luego me gustaría que tuviéramos un invitado en chamanería para que explicara esas cosas. Esas estaría cosas. bueno, ¿eh? Dale. Ahora, Doc, este tipo de drogas naturales como el peyote, ayahuasca y ese tipo de hongos, ¿pueden desarrollar algún tipo de daño cerebral o un daño cognitivo? Como tal, ni siquiera está descrita la sobredosis de muchos de estos compuestos. Precisamente porque no son legales, pues no hemos podido obtener como una dosis, no se han podido estudiar adecuadamente. Y como tal, no provocan un daño cerebral orgánico, no hay cambios por lo menos estructurales de las personas que las consumen a las que no las consumen, pero sí algunos de los efectos, sobre todo pues la experiencia del viaje es lo que quedaría como consecuencia, ¿no? De ingerir este tipo de sustancias. Ya hagas pipí en la cama. A los 28 años. No, y lo que sí pasa, por ejemplo, es que si la estructura de personalidad no está como, o sea, como no está bien colocada, por decirlo de alguna manera, o sea, si no hay un yo suficientemente fuerte, es muy probable que un viaje de estos sí termine por romper con eso. Y entonces de ahí puedan entrar como más bien a nivel de la psique otros trastornos. Lo que la psicóloga quiso decir es que si no estás seguro de lo que eres, güey, y te metes un viaje, te vas a volver loco. Ay, ahora ya entendí. Amigos de Spotify, si pueden ir a YouTube, ahí les vamos a poner subtítulos de lo que quiso decir nuestra experta. Bueno, otro libro dice, lo que desarrolló la locura de Carlota fue que leía todo el tiempo. Y lo más importante, leía en varios idiomas de manera simultánea. Y ahora vamos a nuestra sección, Pregúntale a la Doc. Tere, ¿podría ocasionarte un desequilibrio mental leer en varios idiomas? ¿Quién hace estas secciones, güey? Es que me las pasan en hoy, en Venga la Alegría. ¡Qué vergüenza! Por favor, activen sus subtítulos. Es el programa con más secciones de la red. Pues no, la verdad que me suena completamente, o sea, no tengo datos al respecto. Pues no, o sea... Sí, como por qué, ¿no? Hay algo que digo, es algo muy raro y difícilmente Carlota lo tendría, pero en las personas que tienen personalidades múltiples, el hecho de hablar o de cambiar de un idioma a otro podría detonar que otras personalidades aparecieran, por ejemplo. Como la película de Fragmentado, ¿no? Sí, de hecho está basada en un caso real esa película. Pero en ese caso es al revés. Primero se dan las personalidades múltiples, o sea, primero se rompe como la personalidad primaria y luego empiezan a desarrollar características distintas cada personalidad y Claro, pueden exacto. hablar distinto, o sea, pueden hablar diferentes idiomas. Uno puede usar lentes y el otro no, el otro puede ser zurdo, el otro no, etcétera. Maldita sea, me tocó el gordo. No soy gordo, que soy fuertecito. Otro libro cuenta que en el Archivo General de la Nación se cuenta con más de 8,000 documentos escritos por Carlota. Y esto es claro síntoma de un síndrome obsesivo compulsivo. Y ahora le pregunto a nuestra experta, ¿el escribir mucho es un síntoma de un trastorno obsesivo compulsivo? Pues varía mucho, pero quizá podría serlo también. O sea, no está erróneo ese dato que ponen en este libro. Pues la verdad es que nunca lo había escuchado, pero vaya, no podría ser como un punto en donde se desboca toda la parte obsesiva, entonces podría ser. Vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? O sea, todo puede Exacto. provocar obsesión, ¿no? ¿De dónde salió ese dato? De Jimmy. De Jimmy. Es de un libro que yo escribí. No, no es cierto. Son libros, diversos libros que hablan de la historia de Carlota y de su pasar, sobre todo de su locura. Lo dijo Maxine Goodside en su programa. O sea, vaya, pienso que sí hay un punto en donde, ¿no? Como cuando hay un pensamiento recurrente y obsesivo, en algún punto tiene que como actuarse. Entonces hay gente que a lo mejor va y abre 20 veces la llave, ¿no? Para verificar que está cerrada, porque el pensamiento obsesivo es, pues, no cerré.
Entonces supongo que si ella tenía como estos pensamientos obsesivos, y tenía que llevarlos al acto a través de la escritura. Pues sí, pero, o sea, el tema aquí es, ¿era loca por eso? O sea, porque si la consideran loca por escribir mucho, o leer mucho, o saber muchos idiomas, o sea, what the fuck, güey. Todos estamos Cualquier locos, lingüista, ¿no? todos los que estudian literatura Ajá, o sea, entrarían en ese parámetro. o sea, Todos por los que eso- estudian medicina, ¿no? Exacto. Bueno, no, Exacto. porque tienen mala letra, entonces ellos no alcanzan la parte de la escritura. No, la de Omar está bien. Yo Oh. conozco la de Omar y no la hace tan mal. ¿No? Ok. Sí le ¿Y estábamos la dando letra? Pero sí le estamos dando sus cursos de cursiva avanzado. Para que haga buenas recetas, ¿no? Veamos. Espérame, en la sección, ¿puedes abrir la sección? Pregúntale al Doc. ahora nuestra querida sección, pregúntale al Doc. Doc, ¿por qué los doctores, si no saben escribir en cursiva, lo hacen en cursiva? ¿Quién sabe? Ok, siga. Yo creo que también porque tienen que tomar apuntes bien Exacto, sí. rápido, ¿no? Fíjate que sí. Ya, ¿o no, mi Doc? Pues, digo, yo no tomé ni un apunte toda la carrera. Porque a ti te los pasaban, güey. Dice, todo se queda en el cerebro. Ojo, Anahuac, ojo aquí, Anahuac, ojo aquí. ¿Sabes en dónde están todos? Acá, Para nuestros amigos de papá. Spotify, el Doc acaba de señalar su cerebro. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de Carlota. ¡Cállate! Antes de venir a México, era considerada como una de las mujeres más inteligentes y capaces de su época. Inclusive decían que opacaba a la que entonces era la emperatriz de Austria. Y antes de seguir, quiero hacer un paréntesis. Carlota, sin duda, era una mujer cuyo pensamiento trascendía a su época. Una feminista de cepa y sobre todo una intelectual en todo el sentido de la palabra. Y es muy triste que se le recuerde más por su locura que por los logros y por lo que llegó a hacer en toda su vida. Perdón, Y- eso venía, o sea, ¿eso es de tu ronco pecho o venía en un libro? No, eso es de mi ronco pecho, Ah. porque sí, Carlota es uno de los personajes más importantes de nuestra historia como tal. Realmente gran cantidad del logro y los manejos que llegó a tener Maximiliano fueron gracias a Carlota. Más Siento que esto ya se está convirtiendo en un programa de Canal 11, güey, o algo así. ¡Muy interesante! Y bueno, Carlota conoce a Maximiliano en una visita de Maximiliano al palacio de su padre, el cual era Leopoldo de Bélgica. Maximiliano estaba comprometido con María Amelia de Braganza, la cual muere de tuberculosis, y Maximiliano la llora por años. Carlota termina siendo el plato de segunda mesa, y Maximiliano siempre dejó en claro el amor que le seguía profesando a la difunta María Amelia de Braganza. Es que eso sí vuelve loca a una mujer, la verdad. Güey, me perdí. Mira, resumen, el caso es que Maximiliano se iba a casar con otra morra, güey, la ruca se muere y Carlota... La onda es que este vato le estaba llorando a la que se había muerto y Así ya es. estaba con Charlotte. A mí me Por parece que el del trastorno aquí es Maximiliano. Y de ahí nace la banda, porque él estaba llorando, pero la otra le decía, ya deja de llorar, y él, I'm good, Charlotte. Ah, Ah, ya. Querías oírlo, Hey. Naim. ¿querías oírlo, verdad, Naim? Perdón. Quise ir por todo, güey. Inscríbanse a las clases de Tony Balardi. No son- Vale la pena. Son 3,500 en la semana, pero vale toda la Pero pena. vean el resultado. Bueno, después de casarse Maximiliano con Charlotte, Maximiliano le contagia la sífilis, la cual contrae en uno de sus viajes a Brasil. A partir de este momento, dejan de compartir el cuarto y se dice que es por ello que nunca tuvieron descendencia. ¿Por qué creen que le soportaba todo Carlota a Maximiliano? Pues yo creo que también es la época, ¿no? O sea, antes, pues, las mujeres solían soportar todos esos tipos de abusos, ¿no? Sí, era como el papel femenino, por así llamarlo, que tenían que jugar para decir, no, es una buena mujer o algo así. Y la neta estaban equivocadísimos. Yo sí creo que también podía padecer ahí sí de, ¿no? Como de una cuestión de dependencia. Y eso sí está tipificado también, ¿no? Y sí creo que a lo mejor, de acuerdo al momento histórico, ahí se daba más.
Ahora ya no tanto, pero sí creo que había una dependencia. Pero la sociedad lo obligaba, o sea, la sociedad puede como crear esa dependencia. Influir, claro. O sea, puede influir en ese sentido. Por eso quizá en ese momento estos ejemplos se veían más que ahora. Bueno, Carlota, según los libros, tenía una mente inquieta y, como muchos libros lo marcan, a Maximiliano no le interesaba en lo más mínimo la idea de gobernar. Y en muchos momentos Carlota fungía de regente y era la parte fundamental de los grandes cambios que sucedieron en su gobierno. De hecho, la primera vez que le ofrecen el trono de México, Maximiliano lo rechaza, pero Carlota ve una oportunidad de demostrar su capacidad y lo convence de tomar el trono de México. México se encontraba saliendo de una guerra, por lo que Carlota tiene que vender sus joyas para que pudieran subsistir. En México nadie los quería. Los conservadores decían que era liberal y los liberales lo decían que era un usurpador. Esto es un complot. Ah, cabrón, pero ¿qué eso no fue hace mucho? ¿O Tuve un déjà vu. A partir de 1866, todo se derrumba y Napoleón III retira a sus soldados. El padre de Carlota muere y ahí es donde empiezan esos signos de psicosis. En los libros se describe como cambios de carácter súbitos, no come, comienza a vivir en constante paranoia. Perdón, ¿Napoleón retira a sus soldados de dónde? De México. Napoleón III. Napoleón III. Ya. Doctora, esto puede ser, más bien, la causa de la muerte de un padre, la muerte de un padre, ¿puede ser causa de un trastorno psicológico? Ya se fue la doctora. ¿La causa? Por eso, Sí, o sea, sí, la claro. pregunta, por favor. Sí, entonces tienes sentimientos con tu mamá, sí. Así escribiendo en el celular, así de, ya quiero que acabe. Sí, ya casi me salgo güey de la verga. Nos vemos al rato. Sí, está cabrón. Sí, cuéntame más. No, vaya, la muerte per se de un padre no, pero Sí es. probablemente, ¿no? Y regreso a lo que decía antes, si hay como antecedentes, seguramente sí. O sea, de alguna manera eso es como solamente lo que termina detonando todo. Pero como la parte de cualquier trastorno, ¿no? De cualquier psicosis, de cualquier tipo de afección, está previa. Si el río suena, porque lleva agua. Pensé que le iba a complementar Roy con un chiste, güey. Dije, ya andan ensayando sus chistes y todo. ¿Qué pasó? Era nuestra rutina. Así el jitomate y la perejila. Por ejemplo, eso es como locura de dos, por ejemplo. Eso sí está bien documentado en libros. Cierto, Yo dije. Y aquí que es terapia de pareja. Sí, puedo sentir la tensión sexual. ¿Con Roy? Venir de ustedes, ¿no? que le recuerdas a tu mamá? Esa respuesta por respuesta fácil de psicólogo, güey. Todo es culpa de tu mamá. Exacto. Últimamente los hijos se han vuelto muy groseros, habladores e irrespetuosos. Y sí, todo es culpa de las mamás. Bueno, la otra vez estaba viendo de los asesinos seriales, que la mayoría... Todos. Sí, todos tuvieron mommy issues. En un gran documental que se llama Mujeres Asesinas. No, pero tristemente es real. Muchas cosas tienen que ver con la mamá y con el papá. Porque generalmente la mamá es la primera figura de amor y si la mamá te maltrata y te maltrata y te maltrata, no logras hacer como el vínculo, entonces terminas por no tener esa parte como de, no sé, de empatía por los demás. Amigos, si nos están escuchando y su mamá los maltrató, pues van a ser asesinos seriales, ¿no? A partir de ahí, Maximiliano amenaza con abdicar. ¿A partir de dónde? Espérame, güey. De donde nos quedamos, de la muerte, de la retirada de las tropas de Napoleón III, Maximiliano amenaza con abdicar el trono. Y eso es lo que vuelve a animar a Carlota, que le dice, no vas a abdicar nada, ni 8 cuartos. Voy a ir a Europa por mi herencia que me corresponde y a pedir ayuda a Napoleón directamente. Viaja a Europa, Napoleón III no le da la ayuda y le dice, me da mucha pena tu caso, pero no. Y ahí es cuando desata la locura
Carlota viaja a Roma para tratar de recibir apoyo de la Santa Sede y la recibe Pío IX. Carlota se convulsiona y se empieza a quejar en 5 idiomas. Obviamente ella los hablaba perfecto y por eso Pío no dice o no desconfía que fuera una posesión. Lo que hace es llamar al séquito de Carlota para que la auxiliara. Ella le dice que no, que ellos son enviados de Mefistófeles, que así le decía a Napoleón III, que han intentado envenenarle. Al mismo tiempo que dice esto, se empieza a provocar el vómito dentro del Vaticano para tratarse de sacar ese veneno. A ver, espérame, déjame anotar. Que ya son muchos datos. A ver, entonces, Carlota vomitó. ¿Qué es eso de los resúmenes? Se trata de sintetizar la información para que podamos estudiar fácilmente. ¿Cómo hacemos un resumen? Carlota vomitó, se convulsionó y el papa se sacó de pedo, como dijo, Suena güey, ¿qué más pedo? bien como un caso del exorcista. Como puede, el séquito logra meterla en el carruaje para regresar al hotel. ¿El séquito Pero ella... son los que secan? El vómito, los que secan el séquito, de ahí viene de secar el vómito. Es el séquito. Claro, claro. Ella logra bajarse del carruaje. ¿Cómo está? ¿Ya se quitó? Ya. Ya de ahí es el séquito. El séquito. Ay, no, gracias, Tony Balardi. Gracias. Tomen el curso, Tony Balardi, está en YouTube. Los primeros 2 módulos son gratis. Carlota se pone a beber agua de la fuente de la pilota, ya que decía que todos los vasos y todos los cubiertos estaban envenenados. Al otro día regresa al Vaticano e irrumpe en el cuarto del Papa mientras el Papa se encontraba desayunando. Carlota se abalanza y le roba el desayuno al Papa y le dice que no va a abandonar el Vaticano, ya que es el único lugar donde ella se siente segura. Carlota logra su cometido y es la única mujer que se ha quedado en el Vaticano de manera legal. Se quedó una noche. Oficialmente, bueno, obviamente mujer que no sea parte del séquito celestial. Muy interesante, Jimmy, como siempre. Pero todavía no terminan ahí. A partir de este momento, Carlota solo Jimmy, bebe. Jimmy, ¿esto va a venir en el examen? ¿Le puedo tomar foto al final? ¿Me puedes pasar el video luego? Sí. A partir de este momento, Carlota solo bebe en fuentes públicas y le dicta reformas y leyes inexistentes a su secretario, que ya no existía, que se llamaba Blasio. Espérame. Jimmy, para los que están en Spotify, hizo con las manos comillas. Güey, tiene más personajes que el Señor de los Anillos. Sí, güey. Blasio. A ver, Blasio. Esto está más complicado que Dark. Hijo del pianista. ¿Había un pianista? De Raúl Di Blasio, ¿cómo no? Tony Balardi. Y en ese momento su familia empieza a decir, oye, como que algo anda mal, y la llevan a un castillo a Miramar, donde es atendida por doctores de la época. Después se la trasladan a un palacio de Bélgica y le notifican de la muerte de Maximiliano. Qué bueno que aclaraste doctores de la época, güey. Sí, porque igual, ¿qué tal si ahora con lo que está de moda Dark, igual viajaron del pasado, del futuro? Exacto, güey. Carlota rompe en llanto cuando se entera de la noticia, perdón. ¡Oh! Y acusa... Perdón, se me cayó el lapicero así. En el pizarrín. Carlota rompe en llanto cuando se entera de la noticia. Acusa a Napoleón III de envenenar a unos hijos que jamás tuvo. Sigue escribiendo cartas a un Maximiliano que ya murió. O sea, no sé si estaba loca o no, pero estuvo entretenida toda su vida. Tengo déficit de atención. o si... Pregúntale a la pluma. O si se está mamando Jimmy. Soy Marta. No, nada más necesito la opinión de una experta. Porque a lo mejor soy yo, ¿no? Contesto diciendo, no sé si Carlota estaba loca, pero sí estaba muy entretenida hizo muchas cosas en su vida, aparentemente. Hizo muchas cosas.
Ya no me acuerdo cuáles, pero hice muchas. Creo que fue una Me manera quedé dormida a la Menciona, mitad. así, examen, menciona 3 cosas que haya hecho Carlota y tú. Oh, mames, qué ira, güey. Yo creo que fue una manera sutil de Tere de decir que no tenías tu síndrome de atención dispersa y que sí se la mamó Jimmy. Sí, creo que sí. Yo también entendí eso, pero vamos a dejarlo que la gente interprete. Ok. Vamos a dejar final abierto. Bueno, Jimmy, pues estuvo chido. No fue un final bueno ni un final malo, fue un final. Ah, ya acabó, ahora sí. No, vamos a preguntarle antes a nuestra invitada. ¿Cuál es el diagnóstico que ella tiene para Carlota? Madre mía. Pues intentando, ¿no? Como retomar todos los datos. Creo que también, o sea, como vaya, los casos, ¿no? Incluyendo a los anteriores, estamos hablando de un caso de psicosis, porque hay una alucinación de que alguien le está hablando o de que, ¿no? Como la persiguen, ahí no habría más como una parte de una esquizofrenia paranoide probablemente, pero también más bien como, creo que estaba bastante malita desde antes, o sea, vaya, creo que tenía un tema de dependencia, creo que ¿no? Tenía como una cosa ahí súper limítrofe de personalidad, o sea, básicamente lo que puedo decir es, pues sí suena a que estaba loca. Mi diagnóstico estaba loca. Exactamente. Ok, solo quiere decir Carlota la loca. que la explicación de la Sigues hablando de psicóloga Carlota, fue ¿verdad? como el capítulo de Jimmy, güey, largo, para decir que estaba loca. Sí. O sea, vaya, creo que sí hay como suficientes elementos para decir que pues no estaba del todo cuerda. Oye, Tere, ¿y la locura siempre es como de una experiencia que tuviste, ya sea en tu infancia, en tu adolescencia o durante ahora sí que el camino de tu vida? ¿O puede haber locura que viene ya desde nacimiento, así como, por decirlo así, genética? Hay algunos, o sea, vaya, ¿no? Sí hay como algunos estudios que hablan de que sí hay una predisposición, pero definitivamente lo que termina por, ¿no? Ahora sí que botar la canica de alguien son como todas las experiencias que se puedan dar. No sé. O sea, pero entonces esta historia del que tuvo la infancia bien, feliz y eso, y de todos modos acabó siendo asesino serial. No es, desde mi entendimiento no es real. O sea, nadie de repente de la nada, a menos, y aquí sí, ¿no? Como creo que es una cuestión más médica, a menos que haya como algún tipo de accidente o algún tipo de, más bien trauma a nivel neurológico. Sí, Ahí eso sí sí es puede ser. donde ahí se marca como una diferencia. Perdón, Doc. Sí, no, de que sí puede ser. De hecho, muchos de los casos también de asesinos seriales fuera de la parte de la mamá, otra de las cosas que comparten ellos es que en algún momento tuvieron algún tipo de traumatismo craneoencefálico, o sea, desde una caída hasta un golpe muy fuerte en la cabeza, o sea, es algo que se identifica en varias de estas personas y sí puede haber alteraciones de la conducta o de la personalidad después de un tipo de trauma como estos. Bueno, Tere, muchas gracias. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias, Naim. Muchas gracias, Doc. Muchas Muchas gracias, Hugo. gracias. ¡Cállate! Abrazos, no balazos. Esto es la Wikipedia.